En realidad yo siempre he sido aficionado a las películas de terror y esta afición un poco morbosa, un poco de necesidad de sentir emociones, me lleva a ser como muy fan de todas las sagas de películas de terror como El Exorcista y las películas que tenían que ver mucho con libros, por ejemplo, todas las películas que llevaban a la pantalla de Stephen King, como It o Cujo o como Carrie, yo las veía con mucho afán. De ahí, en realidad, el proceso fue un poco más fácil porque al sentirme tan atrapado por estas películas, yo inmediatamente llegué a la lectura de los libros de Stephen King, como repito, Carrie, Cementerio para mascotas, y de ahí me volví un lector voraz, ¿no? No solamente de Stephen King, sino llegué a Lovecraft, llegué a otro tipo de autores del género de terror. Y en realidad lo mío siempre fue la narrativa en un principio como lector. Eh, Después me dediqué a escribir poesía, pero en realidad lo primero que yo hice fue leer narrativa y empezar a escribir cuentos. Justo, fue lo primero que yo hice imitando este estilo, ¿no? De repente a los poetas nos preguntan, bueno, ¿qué estás leyendo? Y normalmente esperan una respuesta acerca de poesía, ¿no? Usualmente. Yo en este momento estoy leyendo a una narradora argentina, nacida en 1978, que se llama Samantha Schweblin, que para mí es una de las narradoras de mi generación o de las generaciones recientes más estremecedora, ¿no? Con ella estoy ahorita muy metido. Y con Malcolm Lowry, que siempre ha sido uno de los autores que a mí siempre me han arrobado el corazón y el alma, ¿no? En un momento, cuando uno pasa a ser lector, se empieza a interesar en ese objeto, ese oscuro objeto llamado libro, y de repente uno empieza a enamorarse de esos objetos. Yo me declaro fetichista totalmente, ¿eh? O sea, yo soy de estas personas que abre un libro y lo huele inmediatamente, que ve los colores, que ve el formato, que inmediatamente ve si el tamaño de letra, de la tipografía es fácil para que uno se sienta cómodo en la lectura, desde luego. Y bueno, de ahí hacia volverme editor de libros fue un paso muy rápido, ya que yo que de pronto me veía envuelto en la idea de querer hacer libros a mi modo, ¿no? Yo decía, yo quiero hacer un objeto que sea de tal o cual modo, que se pueda leer con este tipo de letra, con este tipo de tamaño de letra, con portadas que sean de esta manera u otra. Entonces me apasionó el hecho de crear libros también. Escribo, desde luego, poesía. Soy muy terriblemente crítico con lo que escribo en cuanto a poesía. Mis procesos de escritura son larguísimos. Estamos hablando de que mínimo me tardo unos 5 años entre libro y libro, mínimo. Eh, por otra parte, lo que sí escribo mucho son artículos de opinión, tanto de opinión política, de opinión de música. Me gusta, soy un gran melómano. Entonces me gusta muchísimo encontrar este tipo de bandas muy perdidas que de pronto forjaron ideas, semillas revolucionarias y se perdieron en el tiempo, sobre todo hablando del rock and roll, bueno, del rock de los años 60, 70, incluso 80, y ahí me meto mucho a hacer artículos sobre el rock en este tipo de bandas un poco perdidas, incluso betas de famosos asesinos homicidas como Charlie Manson, que nadie, bueno, muy pocas personas tenían muy clara su beta como músico, y no solo como músico, sino como un músico talentoso, ¿no? Entonces es una de las betas que he estado explorando y que he estado exponiendo en varios artículos. En cuanto a política, bueno, eso se traduce en toda mi obra. Mi poesía es eminentemente política y social, y las producciones de Malpaís Ediciones son también libros que tratan de problematizar el presente social o el presente político en nuestro país. Entonces me meto mucho en estos artículos de opinión, hablar de lo que está sucediendo, tanto con lo que ocurre, por ejemplo, con los desaparecidos de Ayotzinapa, como los desaparecidos en general en el país, que ha sido una causa que me ha acompañado durante muchos años. O la causa del magisterio. Yo nací en Oaxaca, entonces es una causa, el magisterio, para mí incluso familiar, en que hemos estado en movimientos como el de la APO en el año 2006, que hemos venido dando seguimiento
desde entonces, ¿no? En artículos de opinión. Uno de los que más me han apasionado de ficción, por ejemplo, es el Satán de John Milton en El Paraíso Perdido, ¿no? Este primer rebelde del mundo que atenta contra el primer poder establecido que es Dios, ¿no? Él es el primer rebelde del mundo y atenta contra él y se rebela contra él y crea otro otro tipo de forma de existencia. Es un personaje que a mí me ha atraído muchísimo, que he tratado de explorar incluso en mi escritura. Eh, Históricamente, no sé, Gilgamesh, de la epopeya babilónica de Gilgamesh, este, este transcurrir, este penar para descubrir la finitud, la muerte, que nos abre a miles de preguntas filosóficas en ese libro, y estamos hablando de una epopeya que nace hace 3000 años, ¿no? En el caso de poesía, que como te comentaba, es un proceso que a mí me cuesta mucho más tiempo, eh, en realidad siempre he tenido como en mi cabeza, en mi ADN, si tú gustas, en mi alma, el asunto de la justicia social, eh, los temas en contra de la impunidad, el amor, desde luego, la muerte, y deambulo en esos temas. Evidentemente siempre hay un disparador, un verso, por ejemplo, que me lleva a concatenar hacia un poema. Eh, por ejemplo, puedo citarte un poema, bueno, un verso de un poema que está en mi segundo libro, que se llama Contracanto. Por ejemplo, la primera línea me vino muy natural, que es una frase muy coloquial incluso, que dice, qué bien que estás ahí, ¿no? Eh, es muy poética, muy rítmica, qué bien que estás ahí. Y empecé a jugar con esa primera línea para llevarlo hacia un poema de amor y un poema de la historia. Empecé a hablar un poco de Simón Bolívar, un poco de mis relaciones amorosas. Entonces el poema empezaba así, qué bien que estás ahí donde las mentiras son más pequeñas. eh, y de ahí me iba concatenando a un poema de desamor, ¿no? En realidad, la idea del escritor, creo yo, las ideas, los temas del escritor ya están en tu mente, ya están en tu corazón, en tu alma, y solo existe de pronto un flashazo que te indica por este lado, ¿no? Por aquí empezamos y por aquí vamos a seguir. Malpaís Ediciones actualmente es un grupo de 4 personas, 3 editores y un diseñador editorial, que nos conocemos y que hemos venido trabajando desde hace 11 años, desde que cuando éramos estudiantes universitarios creamos una revista que se llamó Viento en Vela. Eh, en realidad era una revista empezando pues muy universitaria, tratando de publicar a nuestros compañeros de facultad, y posteriormente crecimos hacia crear números monotemáticos explorando distintas aristas de la literatura nacional. Por ejemplo, el infrarrealismo, fuimos de las primeras revistas o los primeros que tomaron en serio este asunto del infrarrealismo. Hicimos varias entrevistas, hicimos un dossier de poesía, hicimos textos críticos sobre este movimiento surgido en México a mediados de los años 70, también sobre Juan Rulfo. En fin, traíamos toda esta dinámica de la revista Viento en Vela, pero ya llega un punto en que crear una revista es muy demandante y ya para nosotros ya no era un asunto viable por tiempos, por trabajos, etcétera, y decidimos lo que para nosotros resultó dar un paso adelante, que fue la creación de una editorial, y una editorial que en su nombre llevara su postura de política editorial, que era, no estamos en un buen país, creemos que estamos en un mal país, y esta es nuestra bandera, ¿no? Oponiéndonos a lo que es un mal país, creemos que la única forma de cambiar este mal país es creando. Como la famosa frase del pensador y escritor venezolano Simón Rodríguez, que decía, si no creamos, erramos. Y creo que es lo que nos define también. Tenemos que crear para construir un nuevo país, ¿no? Creativamente, de forma manual, de forma
con nuestras manos, etcétera, pero tenemos que crear. Entonces Malpaís está en esta idea y hemos creado títulos que en realidad buscan eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos un título que es muy simbólico que se llama De precisos, espurios y parias, 200 años del presidencialismo en México, que es un libro de gráfica con todas las imágenes de todos los presidentes de México, desde Iturbide hasta Peña Nieto, pero que han creando los ilustradores un sarcasmo, una burla, una sátira de estos personajes que han tenido de todo, ¿no? Han sido rojos, payasos, asesinos, genocidas, etcétera. Entonces es una forma también de burlarnos, como nosotros decimos, porque la poesía y el humor también residen en el pueblo, como el poder. Entonces esa es nuestra bandera como Malpaís Ediciones.